Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con misioneros del amor de Dios. Es también mi espacio con Dios. Que no se te olvide que es nuestro espacio que cada día tenemos con el Señor. Vamos a sentarnos en un lugar con la espalda recta, nuestro cuello y hombros relajados. Si tienes audífonos, póntelos y vamos a meditar en este día, en las cosas que Dios nos quiere compartir para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a respirar profundo y al respirar nos llenamos de esa paz que Dios nos ofrece. Le pedimos que nos ilumine, que nos guíe. Le decimos: Espíritu Santo, ven a mí, te lo pido, y suple en mí lo que haga falta para conectarme contigo. Quiero estar en esa conexión constante toda la vida contigo, mi Señor. Gracias, mi Dios, por escuchar mi oración. Gracias porque te apiadas de tus hijos que amas y quiero ser uno de ellos toda la vida. Quiero ser una de tus ovejas, Señor. Bendito seas, Dios mío. Mis hermanos, hoy vamos a meditar en un tema que se llama los lastres que me impiden volar a Dios. Es verdad, mis hermanos, la mayoría de la gente vive desconectada de Dios en este mundo. Están o estamos muy conectados a las cosas materiales, a los planes, a los placeres, a las búsquedas de cosas materiales, pero desconectados de Dios. La narración de Adán y Eva, por algo se la inspiró Dios a los primeros escritores de la Biblia. Es una narrativa totalmente contemporánea, Se aplica a las personas de todas las épocas. Es válida para los humanos de toda la historia. Y esa es más o menos la narrativa, mis hermanos. Dios nos crea por amor. Quiere tener una familia con sus hijos de la tierra. O sea, los quiere ver, desde Adán y Eva hasta ti y a mí y a todos, como sus hijos muy queridos, muy amados, muy cercanos. Nos dio Dios un mundo maravilloso para que vivamos en él y para disfrutarlo, cuidándolo también. Quiso desde un principio tener esa amistad íntima contigo y conmigo, y no solo quería que fuéramos criaturas, sino hijos suyos, además de amigos íntimos. Al igual que Adán y Eva, mis hermanos, la mayoría de nosotros, cuando fuimos creciendo, nos fuimos apartando de este plan maravilloso de Dios para nosotros, para su relación con nosotros. A algunos ni siquiera se les habló de niños, sus papás no nos hablaron de niños sobre Dios. A otros sí, pero de una manera muy imperfecta, pues se les enseñaba que a Dios había que tenerle miedo, o que Dios era castigador, o yo no sé qué tanta enseñanza teológica mal interpretada se les enseñó a mucha gente. Y eso hizo que mucha gente, lejos de seguir a Dios, lo rechazara en su vida, sobre todo cuando fueron creciendo. Una teología defectiva y lógica que les dieron a mucha gente, tal vez. Enseñanzas incongruentes. Pero ha habido otras personas a las que sí les hablaron bien de Dios sus padres. Tuvieron una buena religión. Cuando eran niños, por un tiempo vivieron con Dios, pero luego, quizá en la adolescencia o en la edad adulta, las tentaciones de la serpiente, o sea, el demonio, los atractivos del mundo, los separaron de esa relación tan bella que tenían con Dios. ¿Y con qué quedamos? ¿En qué terminamos? Solo unos pocos reciben a Dios y continúan durante toda su vida amándolo y siguiéndolo hasta la muerte. Para estas personas la muerte no será muerte, será el paso a la vida eterna, a la vida gozosa con su ser amado, con su Creador, con su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. Los que se han apartado de Dios han aceptado una vida de pecados. No siempre son pecados graves, no necesariamente, pero muchos pecados, aunque sean pequeños, pecados aceptados. Rencillas, rencores, odios, ambiciones, robos, chismes, divisiones.
Y esos pecados, mis hermanos, son como lastres. Son como piedras pesadas que no nos dejan elevarnos hacia Dios. La buena noticia es que Dios no se cansa de esperar. No siempre los va a buscar, pero siempre va a esperar al pecador golpeado y arrepentido que vuelva a Él. Pero lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es darnos cuenta de nuestras vidas desviadas del plan de Dios. Tenemos que reconocerlo y reconocer nuestros pecados si nos hemos dejado llevar por ellos. Tenemos que arrepentirnos como el Hijo pródigo y volver a Él, al Padre Celestial, y arrojarnos a sus brazos, esos brazos que tiene de Padre amoroso. Fíjate cómo empezó a predicar Juan Bautista, que empezó a predicar un poco antes que Jesús, a preparar el camino para Jesús. Y fíjate cómo predicaba, tenemos en Mateo 3, del 1 al 3. Dice así: Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: Vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Pausa. Ya desde aquí Juan está diciendo: están alejados de Dios. Vuélvanse a Dios, porque el reino de Dios de los cielos está cerca. Si viniera Juan otra vez, predicaría igual, mis hermanos. La gente del mundo moderno necesitamos oír lo mismo. Vuélvanse a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Sigue diciendo la Biblia: Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Ahí está, mis hermanos. Juan, para que entendiéramos, comenzó invitándonos a cambiar. Y Jesús hizo lo mismo. Dice San Marcos en su Evangelio, capítulo 1, versículo 14 y 15, dice: Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Ahí empezó Jesús. Y en el 15 dice: Y Jesús decía: Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Palabra del Señor. Mis hermanos, el mundo necesita arrepentirse. Nosotros necesitamos arrepentirnos. Claro, los que ya estamos caminando con Dios, nuestros arrepentimientos son más pequeños, porque es mucho menos en lo que le fallamos al Señor, se supone. Pero las personas que no quieren o no han empezado a caminar con Dios, tienen que comenzar por allí. Reconocer que estamos desconectados de Dios, separados de Dios, apartados de Él. Y quitarnos esos lastres, esos pecados, aunque sean pequeños, que nos impiden volar hacia Dios. Hoy te invito, mi hermana, mi hermano, a que hagas un análisis, un examen de conciencia. ¿Cuáles son los lastres que yo arrastro? ¿Qué cosas me impiden acercarme al Señor? ¿Qué cosas no me están dejando sentir su presencia, vivir con Él, amarlo como Él se merece? ¿Hay algo a lo que debo renunciar? ¿Algún gusto? ¿Algunos pensamientos que acepto que me desvían del camino de Dios? Cualquier tipo de pensamientos. ¿Rencores o corajes? ¿Hay algo que debo abandonar, cambiar? ¿Alguna mala amistad? ¿Un mal grupo de amigos al que me he unido que me desvían de Dios? Vamos a quedarnos, mis hermanos, meditando cada quien. Pregúntale a Dios. Comparte esta enseñanza con tus hermanos, con tus contactos. Suscríbete si no lo has hecho para que más gente sea invitada. Y vamos a quedarnos meditando. ¿Hay algo que me impide separarme de Dios? ¿Qué es, Señor? Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.